parece que vamos a lo que verdaderamente importa? Y le pido al equipo que nos grabe. Hace unos momentos platicábamos con Vicente Serrano sobre el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador que acaba de concluir hace solamente unos momentos. Yo le comentaba a Vicente y al público consentidor, Ricardo, que considero que ahora que los medios de comunicación salen con estas frases de se rayó y no sé qué para el golpeteo, el único que se raya con el informe es López Obrador. Se raya porque no presenta situaciones exageradas o mentiras como en sexenios pasados sobre obras que nunca existieron, sino que llega como tú, con los verdaderos datos duros, los pone sobre la mesa y con eso cachetea en la cara a la oposición. Con esa restregada le exhibe a la oposición cómo ha disminuido la pobreza, la desigualdad, los excelentes datos económicos que existen en estos momentos, desde la divisa, ¿no?, hasta la estabilidad en cuanto a la inflación, el incremento en la inversión, etcétera, 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 etcétera. Llega con muchos datos duros que son innegables para estos personajes que, como bien mencionas, querido Ricardo, pues están sin rumbo. Mientras López Obrador tiene todo el rumbo histórico en estos momentos, su lugar ya en la historia, la aprobación de tanta gente, la oposición sin rumbo, Ricardo. Así es, están enojados y tan enojados estaba platicando yo hace un momento con Ceci Vega, productora de aquí de Sin Censura, y me decía y coincidíamos en que no han cubierto los medios de comunicación corporativos lo suficientemente bien, adecuadamente, incluso hasta críticamente el informe de gobierno, quinto informe de gobierno que el presidente López Obrador da desde Campeche, y bueno, lo da, hay que decirlo, luego de recordar un célebre y gracioso pasaje histórico que dice, toma tu champotón, y bueno, como bien mencionas, querido Toño, ha desplegado una importante cantidad de datos duros, datos fehacientes y precisos, hay que subrayarlo, que hablan de los logros, de los aciertos, que no son pocos, que ha llevado a cabo la cuarta transformación. De entrada, mi querido Toño, hay que reconocer el modelo de gobierno que ha impulsado el presidente López Obrador, denominado por él mismo humanismo mexicano, y que tiene como objetivo principal, y eso hay que subrayarlo, atender primero a los pobres, y eso ha dado importantísimos resultados. Y no se trata de lanzar al aire enunciados huecos a la manera en que hace Beatriz Paredes, y como se hacía siempre en épocas del PRI. No, López Obrador, dicho sea rigurosamente, ha cumplido cabalmente con las expectativas que muchos nos habíamos trazado sobre su gobierno, incluso diría yo que las ha superado. El presidente arranca este quinto informe con una crítica durísima al fallido modelo neoliberal, como ya es habitual, a ese neoporfirismo, como él le llama, que le apostó, usted lo sabe, durante muchísimos sexenios únicamente al progreso material, del cual emana, como era de esperarse, injusticia social e injusticia política. Y es que el modelo al que se han apegado con un celo animalesco los priistas y panistas, al cual, por cierto, quieren regresar, se ha basado esencialmente en la simple y burda acumulación de capital, acumulación de riqueza. Ese modelo onanista los encapsuló, como usted bien sabe, en una realidad que jamás se ha abierto para poder salir a conocer y resolver los conflictos del pueblo de México. Este quinto informe de gobierno de López Obrador y todo su sexenio en general, mi querido Toño, nos ha hecho entender que la corrupción y la perfidia neoliberal, aliada con el pensamiento conservador, ha creado engendros ávidos de poder y de dinero. Y eso es lo que ha propiciado en esencia la desigualdad, estos graves conflictos sociales. El pueblo de México siempre supo, no nos engañemos, que era falso aquella mentira de que si le iba bien a los de arriba, como decían, les iba a ir bien a los de abajo. No, eso era una farsa y lo sigue siendo. Y por eso este proyecto alternativo que López Obrador se planteó desde el comienzo de su gobierno fue precisamente lo opuesto, es decir, atender primero que a nadie a la base de la pirámide social.
Y la realidad es que hoy está experimentando la sociedad mexicana una generación de mejores ingresos en las familias. Eso es un dato duro, sobre todo en las familias de escasos recursos, esas familias que desdeñaron y que menospreciaron en los gobiernos neoliberales. Y ese proyecto que se llama Proyecto de la Cuarta Transformación es lo que nos está permitiendo garantizar condiciones básicas e indispensables, no solo para el pueblo de a pie, sino también para ir desarrollando el fomento a la inversión nacional y, ojo, a la inversión extranjera. Y es que, tú lo sabes, Toño, la gente también, México ya se habla el tú por tú con Canadá y con Estados Unidos. México ya no es el patio trasero de esos países como ocurría precisamente e injustamente en los gobiernos anteriores. No, en este momento el presidente habla y habla fuerte en defensa de la población, en defensa del pueblo de México, y eso no es todo. En este momento hay crecimiento económico, un crecimiento económico histórico y sin precedentes. Estaba yo viendo con mucha atención y atendiendo los datos duros como me gusta hacer, y en el México de hoy, como nunca había sucedido, hay 22 millones de trabajadores inscritos, 22 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de la creación de nuevos puestos de trabajo que, por cierto, reciben en promedio, aquí lo anoté, 16,284 pesos mensuales, y eso no es menor, y no lo es porque cuando llegó López Obrador a la presidencia, el salario mínimo, fíjese, era de 88 pesos al día, hoy es de 200 pesos diarios, y en la frontera norte, donde la vida, por supuesto, es más cara, es de 312 pesos diarios, es decir, hay un aumento en términos reales del 88%, y eso es un dato durísimo, porque era algo que no se veía en los últimos 40 años. A la oposición, concentrada en publicitar los yerros y las tonterías de Xóchitl Gálvez, eso no le importa un cacahuate, como tampoco le interesa informarle a la gente que hoy somos el tercer país del mundo con menos desempleo gracias a la reforma laboral impulsada por este gobierno. Es decir, el modelo López Obradorista, o si quiere usted cuatroteísta, tiene como epicentro a las trabajadoras, a los trabajadores, al pueblo de México. ¿Y de dónde saco eso? Muy simple, de los datos duros y no de los rollos ni de la retórica hueca. Lo que estoy diciendo es que el reparto de utilidades, fíjese, en 2020 fue de 87,000 millones de pesos. En 2021 de 183,000 millones de pesos, y el año pasado de 214,000 millones de pesos. O sea, eso es muy importante porque tiene que ver con el enojo de los grandes corporativos. ¿Qué país, Toño, se puede jactar de haber crecido durante la pandemia? Yo quiero que me los enumere Marco Levario. Pues México, Marco. Exacto, es lo que te quería decir, exactamente. Estos son los datos innegables, ¿no? El haber crecido durante la pandemia, el no haber incrementado, se incrementó durante un mes, si no me equivoco, la divisa, el dólar frente al peso, pero luego empezó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Exactamente, ¿qué país creció durante la pandemia? Todos se endeudaron, Ricardo, excepto México. Y en México hubo vacunas, en México hubo todavía pues una protección al empleo, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras. Son hechos innegables que estos infames pues quieren decir en una actitud, si me lo permites, muy infantil, plantear como no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿no? Así como si fueran niños de